La mejor música y contenido espiritual. Radio. Esta nos regala el Señor el día de hoy. En ti confiaremos, Señor, porque tú sigues siendo fiel. Es una de las alabanzas favoritas que tengo porque de verdad la fidelidad del Padre es tan grande. Así que buenos días, bienvenido a Radio Fe Atlanta, bienvenido a su programa Empiece su día bien. Las semanas se pasan tan rápido que parece que fue ayer que estuve aquí y de verdad que los tiempos están tan acelerados, pero gracias a Dios que nos permite servirle, gracias a Dios que nos permite estar en comunión con Él y que nos permite tener la comunión con el Espíritu Santo para que Él ponga el querer como en el hacer en nuestro corazón de seguir sirviéndole, de seguir estando acá cada semana. Es un regalo de Dios que nos permite poder estar por estas líneas. Me dejan saber si el sonido está bien, si algo está pasando. Y solo hay palabras de agradecimiento, como dice la palabra. Agradezcamos en todo tiempo al Señor, en todo tiempo de lo que podamos estar viviendo o pasando, sea bueno o sea malo. Entremos con acción de agradecimiento al Señor para, porque es lo que Él nos manda. Que en todo tiempo le agradezcamos todas las circunstancias porque todas las cosas obran para bien, así sea malo lo que tú veas. Si a los que aman al Señor dice, el problema es que si no amas al Señor, no lo buscas, pues no te puedo decir que esa promesa se cumple. Pero como siempre he dicho, todas las promesas tienen algo que uno debe hacer. Y así es en la vida. Si yo te prometo que hago algo, pero si tú haces algo, yo te prometo que voy a hacer esto. Así es el Señor. Entonces, el Señor es claro, todas las cosas obran para bien, pero a los que aman al Señor. Si tú me amas, yo te prometo, dice el Señor, que todas las cosas obrarán para bien. Entonces, solo tenemos una pequeña cosa que hacer, amar a Dios sobre todas las cosas. Y es lo que dice en sus mandamientos, amarás al Señor sobre todas las cosas. Así que es tiempo, ya que los tiempos están tan rápidos, de meditar cuánto yo amo al Señor y si realmente lo amo, qué estoy haciendo para demostrarle mi amor al Padre. Porque de nada sirve decir yo te amo, como tu esposo te diga yo te amo, pero no te demuestra el amor. Entonces, que está, o sea, son puras palabras y las palabras se las lleva el viento. Tenemos que tener actos de demostración a nuestro Señor que realmente lo amamos con todo el corazón y que realmente Él es el primero en nuestras vidas y que no sean solo palabras, sino actos de demostración a nuestro Señor. Así que bienvenidos a Radio Fe, la voz de Dios para el mundo. Si la música está alta, usted no dude en hacernos saber cómo está la música y qué está pasando. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida de la mano del Señor y que el Señor haya estado guiándolos todo el tiempo en cada paso que han dado, en cada circunstancia que han dado. Esta semana es muy lindo el tema que hemos venido tratando. Yo creo que ya por muchas semanas, yo creo que 10 y nos van a faltar como otras 10 más. Porque el tema es un poco extenso, es estrategias espirituales, se llama, pero dentro de esas estrategias conllevan muchas cosas. Y como le he dicho, son cosas que para mí también he estado aprendiendo muchísimo de cómo se maneja en el campo espiritual, que a veces desconocemos, a veces creemos que no es cierto, pero el mundo espiritual es tan cierto como el mundo que estamos viviendo tú y yo. La única diferencia es que no lo vemos, pero ellos están ahí atacando, están ahí queriéndonos robar todo lo que Dios ha creado para nosotros. Entonces, durante todas estas semanas hemos visto el llamado a las armas, cómo nos llamó Jesucristo, cómo fue nuestra misión dentro de ese llamado a las armas. Hemos tenido un entrenamiento básico y dentro del entrenamiento básico que incluía
quién era nuestro comandante, Jesús, qué poderes habían, las fuerzas del bien, con quienes estábamos peleando en el campo de batalla a nuestro favor, quienes estaban a nuestro favor, que era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y las fuerzas del bien, los ángeles. Aprendimos cómo los ángeles están a nuestro favor y cómo podemos usar eso que Dios ha puesto a nuestro favor. También hemos visto cómo es nuestro enemigo, Satanás, cómo trabaja nuestro enemigo. También vimos las estrategias que él usa y quienes tiene de aliados también, que son los demonios. La tercera parte de los ángeles que fueron desterrados del cielo son los demonios y son los que trabajan con él. Vimos la semana pasada, dentro de la estrategia del enemigo, vimos qué es lo que él busca. Él busca alejarnos primero que todo de la palabra de Dios, porque cuando no tenemos palabra de Dios, acuérdense que la forma de defendernos nosotros, nuestra armadura, parte de nuestra armadura es la palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios, pues estamos sin armadura, estamos fuera de combate y fácilmente Él nos va a acabar. También vimos que una forma de alejarnos es nuestra adoración, cómo adoramos nosotros al Padre, cómo le entregamos nuestra vida al Padre realmente, cómo es nuestra adoración con el Padre. Y la forma de Él es quitarle en la adoración, porque Él siempre ha querido que se adore a Él y no a Dios. Y también cuando nos quita la adoración, entonces afecta nuestro caminar con el Señor. Cuando Él afecta nuestro caminar con el Señor, pues nos va a hacer que no trabajemos con el Señor, no trabajemos para Él. Por eso vemos a mucha gente que no está interesada, va a la iglesia los sábados, los martes a sentarse, mas no tiene ningún trabajo para el Señor, no tiene ningún deseo de trabajarle al Señor. Es porque ahí podemos entender, hay una fuerza espiritual trabajando en la vida de esa persona. ¿Y qué podemos hacer? Ya que entendemos un poquito esto, orar por esas personas, clamar por esas personas para que estas personas, Dios pueda obrar y estos espíritus malos se aparten de ella. Así que hoy vamos a estar estudiando lo que es el plan de Dios para la batalla. Hoy ese es nuestro tema y el versículo que vamos a llevar el día de hoy va a ser Juan 1 del 3 al 8. Así que si tienes su Biblia, por favor, búsquela, porque vamos a ver a Juan. Qué es lo que el Señor busca de nosotros, qué es el Señor quiere a través de su palabra. Así que busquemos aquí a Juan a ver qué nos dice Juan acerca de este tema del día de hoy. Vamos primero a orar, primero que todo vamos a entregarle este tiempo al Señor y al Espíritu Santo para que pueda guiar todo nuestro caminar. Padre amado, hoy estamos aquí en tu presencia, Señor, para reconocerte a ti como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, el único dueño, el único que tiene potestad, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, a quien tú has dejado como nuestro consolador, como nuestra guía, como tantas cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tremendos regalos, Señor, porque así tú puedes estar y el Padre puede estar en nosotros todo el tiempo a través de su Espíritu. Ayúdanos a no constrictar al Espíritu, ayúdanos, Señor, a que siempre Él esté alegre con nosotros, que tengamos un espíritu de gozo, de alegría, dando honor a lo que es el Espíritu Santo. Te ponemos este programa, Padre Santo, para que sea bendecido y guiado por ti, que seas tú hablando a la vida de mis hermanos. A cada persona que está en la línea, Señor, ponle lo que tú deseas en el corazón de ellos, Señor. Ábrele su mente y su corazón para que reciban la palabra que tú quieres dar, Señor. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Así que vamos, el capítulo de hoy es primera de Juan 3:8. ¿Y qué nos dice este versículo? Este versículo nos habla, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice el Señor. Así que ya sabemos qué hace él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y eso lo encontramos en primera de Juan 3:8.
Entonces, en este tema lo que vamos a ver es la batalla básica de una guerra espiritual. Esta estrategia es una estrategia que descansa en el entendimiento de los propósitos de nuestra guerra y está basada en la comunicación que podamos tener nosotros con nuestro comandante en jefe por medio de la oración, el ayuno, que eso está escrito en la palabra, que a veces cómo podemos sacar fuera este poder, dice el Señor, solamente con oración y ayuno. Y eso es lo que vamos a ver. Cuando no entendemos los propósitos de Dios o el plan, puede ser tentado a desanimarte en los conflictos de la vida. Esta es la razón por la cual muchos soldados cristianos fracasan en la guerra porque no entienden lo que están viviendo y simplemente una de las armas del enemigo es el desaliento. Entonces nos desalentamos, decimos no, que va mucho problema, entre más busco al Señor, más problemas tengo. Y puede que sea cierto, pero más victorias también tienes. Entonces, si tú entraste a un campo de batalla, si tú fuiste airada a pelear la guerra, no pretendas que ibas a ser a dormir, que todo iba a ver bien y que no ibas a escuchar ataques del enemigo, no, ibas a una zona de guerra. Entonces cuando nosotros decidimos servirle al Señor, entramos a una zona de guerra de la cual vamos a ser atacados constantemente, pero como tenemos de parte de nosotros los mejores aliados que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles, siempre vamos a tener la victoria. Porque el Señor lo dice, tengo planes de bien y no de mal, y todo obra para bien también. Entonces no podemos dudar que no vamos a tener la victoria, vamos a tener que guerrear porque es necesario ejercitar nuestra fe y por medio de las guerras, de los procesos, de los desiertos, es que nuestra fe se activa. Y así que no te desanimes con las cosas que pasan, porque sabemos y entendemos que eso lo vamos a pasar. No entienden el propósito, la gente no entiende el propósito divino que hay detrás de la batalla. Y si nos vamos en la Biblia, en Hechos 5, 38, 39 nos dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, por si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podéis destruir, no seas tal vez hallado luchando contra Dios. Bueno, este versículo es bien lindo, pero también lo podemos entender en muchas áreas de nuestra vida, pero en la área que Él nos quiere decir es que desde el principio del tiempo, cada una de las batallas naturales han sido libradas siempre y hemos tenido un propósito por el cual ser librada. Hay mucha gente que dice estar luchando con nosotros, pero están en contra en sí. Entonces dice, estos hombres dejadlo, porque puede que ellos lo que están es peleando contra Dios, y eso lo encontramos mucho en los ministerios. Gente que pues dice estar al lado del ministerio, pero en sí está peleando al bando contrario. Entonces por eso tenemos que discernir y discernir lo que el Señor trata de mostrarnos en cada cosa. Antes de que examinemos el plan de Dios para la batalla, es importante que entendamos el propósito de la guerra espiritual, que involucra entender los propósitos de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo. El propósito de Dios es que, según la Biblia dice, es reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Así que están en los cielos como en los que están en la tierra. Eso está en Efesios. Entonces, desde el principio, Satanás ha peleado en contra del cumplimiento de las cosas acá en la tierra, del propósito de Dios. Él siempre se ha interpuesto. En tu propia guerra en el mundo espiritual está relacionado con este propósito de Dios. Satanás combate para traer tu corazón, para traer tu mente, tu espíritu y tu alma en lugar que esté ocupado por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Te mantiene tu mente ocupada en otras cosas que no te edifican, en otras cosas que el Señor no te está mandando
a hacer ni a pensar, sino que más bien nos llenemos del Espíritu Santo. Hoy en la oración de la mañana pedimos al Señor que si queremos estar llenos del Espíritu Santo, como dice, la llenura real del Espíritu Santo es morir realmente a la carne, porque si el envase tú lo tienes ocupado de otras cosas que no son el Espíritu Santo, entonces está ocupado, entonces no vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas morir a todas las cosas de la carne para que Dios pueda llenar esa vasija del Espíritu Santo. Dios obra en nosotros con un propósito, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer, como su buena voluntad. Por eso es bueno saber la palabra. Cuando muchas veces estas cosas están pasando, yo le digo, Señor, pon el querer como en el hacer, como tu buena voluntad en mi corazón para hacer lo correcto, porque a veces la carne no está dispuesta, la carne es perezosa, la carne le gusta más las cosas del mundo. La carne es del mundo, entonces preferimos las cosas del mundo. Entonces le clamo, Señor, pon el querer como el hacer en mi corazón para hacer lo que tú me mandas, no lo que mi carne quiere hacer. Dios también obra a través de tu vida para cumplir el propósito. Como dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Tenemos que, cuando nos rendimos a nosotros mismos, nos convertimos en un instrumento de Dios. Colocamos nuestra vida en la mano de Dios para vivirlo en una armonía, para que podamos hacer el plan del Señor. Al hacer esto nos convertimos en un blanco del enemigo, porque ya estamos santificados, estamos diciéndole al Señor, Señor, quiero ser un instrumento que tú puedas usar. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, quiero ser un instrumento, le estamos pidiendo al Señor, o le estamos diciendo, estoy disponible, mira, usa este instrumento, está disponible. Pero muchas personas decimos solo eso de boca para afuera, porque en el momento que Dios los necesita, en el momento que se requiere una tarea, oh no, qué pena, no puedo, tengo que trabajar, oh qué pena, tengo otras cosas más importantes que hacer que servirle al Señor. Entonces estamos hablando solo. Por eso cuando el Espíritu Santo trabaja es de aquí, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque solo hablamos por hablar. Pero cuando el Espíritu habla, cuando el Espíritu dice, la palabra tiene poder, porque yo digo, Señor, úsame. Entonces a lo que el Señor me quiera usar, yo tengo la disposición, que si me tocó todo el día trabajarle al Señor, todo el día estoy, porque Él proveerá. Él suplirá todas las cosas que yo tengo necesidad, la palabra lo dice. Y ha sido así, Dios ha sido tan fiel. Y puedo dar testimonio de eso, que entre más le servimos al Señor, entre más Dios nos ocupa más, pero más bendecidos somos. Entonces la gente no quiere pagar el precio, las personas no quieren pagar el precio. Si eso les mueve un poquito la rutina que tiene, no puedo servirte, Señor. Después, cuando tenga un espacio, yo te voy a servir. Y así no es que se le sirve al Señor. Cuando tú de verdad le entregas tu vida al Señor, primero están las cosas del Padre antes que mi propio bien. Como dice la palabra, si las aves del campo no trabajan y aún así no les falta nada. No estoy diciendo que dejes de trabajar, pero sea sabio. Cuando tú pones primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y dices, no importa, Señor, primero eres tú, Dios va a aparejar todas las cosas en tu vida. Entonces, como podría ser, no hablemos por hablar, ni digamos cosas que no vamos a hacer. Si yo realmente digo, voy a servir al Señor, úsame, quiero ser una vasija
tengo que estar disponible, tengo que tener una disposición para lo que el Señor me llame, no a lo que yo quiera. Si tú estás en un trabajo y digas, mire, yo estoy disponible para todo lo que usted quiera, jefe, póngame a hacer lo que quiera. A veces el jefe nos prueba y nos manda a barrer. Hey, Lisbeth, necesito que vayas a barrer. Ay, no, estoy ocupada. ¿Por qué? Porque eso no lo quiero hacer, ¿cierto? Ay, no, estoy ocupada. Ajá, el jefe te está probando que tanta disposición, porque quizás el jefe tenía un puesto de gerencia, pero quiere primero ver tu disposición en las cosas pequeñas, porque si no tienes disposición en las cosas pequeñas, mucho menos vas a tener disposición para las cosas grandes. Entonces mira lo que tú hablas al Señor, fíjate qué es lo que tú le estás diciendo al Señor, que úsame, pero no estás disponible. Entonces no le digas que te use, no le digas a tu jefe, hey, estoy disponible, cuando te manda a hacer una tarea. Ay, no, es que tengo cita donde el médico. Ay, no, es que tengo compromiso con mi esposo. Ay, no, es que me invitaron a... Ay, no, el Señor siempre... Le tenemos excusas para servirle al Señor. Primero, decimos que el Señor es nuestra primera prioridad, ¿cierto? Pero cuando hay algo que hacer para el Señor, sacan mil excusas. No es que tengo que trabajar, no es que tengo que hacer esto, tengo que ir donde el médico, tengo mil cosas. Si el Señor es primera, cuando tú en tu corazón pones a Dios como tu primera prioridad, Dios nivela todo. No dejas de hacer lo otro, te aseguro que no vas a dejar de trabajar. Pero Dios ve tu corazón tan humilde que Dios te provee. Tú puedes servirle al Señor y tú puedes trabajar porque Dios alarga los tiempos, Dios hace posible. Te ascienden en tu trabajo, ganas más, si tienes tu compañía, vas a hacer más de lo que podías hacer. Esa es la fidelidad del Señor. Como antes les decía, antes trabajábamos 6 días, luego 5, ahora trabajamos 4. Y ayer justo me decía mi esposo, hoy Dios nos ha proveído tanto en la semana que ahora podemos trabajar solo 3, Lisbeth. Es más, en 2 días hacíamos lo que ya hacemos toda la semana. Eso es la fidelidad de creerle a Dios, porque nunca hemos dejado de otra cosa por servirle, decir, no, este plan no lo hacemos para el Señor porque primero tengo que abastecerme y proveerme yo. Seguimos siendo egoístas. Entonces no abras tu boca todavía si no estás preparado realmente para llevar el reto del Señor, y si realmente tú no le estás creyendo al Señor de las cosas que Él puede hacer, porque seguimos queriendo vivir nuestra propia fuerza. Es que si no trabajo, no vivo porque yo soy la que sustento. Ajá, porque es tu fuerza. Pero si tú aprendes a trabajar con la fuerza del Señor, Dios va a proveer, porque Él lo ha prometido. Él lo ha dicho en su palabra. Entonces, el propósito de Jesús dijo, el que practica el pecado, este es del diablo. Entonces, cuando practicamos el pecado y no hacemos las cosas que Dios nos manda, ya sabemos por dónde estamos operando. Y la razón por la cual Jesús vino a este mundo fue a destruir todas las obras de Satanás. Y la razón por qué Satanás está en este mundo es a destruir todas las obras de Dios. Esto inmediatamente nos coloca en una posición enemiga. Como dice en Juan 10:10, el ladrón vino sino a hurtar, a matar, a destruir, y yo he venido a dar vida para que tenga vida en abundancia. Cuando Él habla vida en abundancia, es que vamos a tener todo en abundancia. No queramos nosotros, nuestras fuerzas son tan limitadas que no podemos extender el tiempo, no podemos hacer cosas sobrenaturales. El que las puede hacer es el Espíritu Santo. Pero cuando ve un corazón dispuesto, cuando dice, Señor, yo de verdad te quiero servir, yo de verdad, bueno, hija, ve para allá, ve a hablarle a esta persona, ve hacer lo que tienes que hacer. Anoche, mira, tenía cantidad lleno de papeles, está mi esposo y mi mamá, de cosas que tenía que solucionar. Me senté con una tanda así de papeles viles que tenía que sentarme a pagar. Tenía que hacer una oferta, mandarla a eso. Tenía una conferencia también y me llamó alguien que teníamos una cita, pero no pudo llamarme a la hora y me llamó. Me dice, no, chiquita, si quiere lo dejamos y lo hacemos después. Y dije, no.
estoy ocupada, pero primero yo le prometí al Señor que primero son las cosas del Señor. Primero que todo, importa más la salvación de esa persona que todo el mundo de cosas que tengo por hacer, porque yo sé que Él me iba a dar el tiempo para resolver. Y después que terminé con ella, pude hacer todo rapidito, me quedan 20 minutos para hacer todo y esperar el tiempo de la conferencia. Y en 20 minutos acabé todo, no sé cómo, no lo sé, pero hice todos los pagos, me inscribí en todo lo que tenía que inscribirme y estuve en el tiempo de la conferencia para que veas cómo obra el Espíritu Santo. Cuando tú pones en primer lugar, si yo dejo de hacer lo que estaba llamada a hacer, créeme que me pueden pasar muchas cosas, se me va a trabar la computadora, no voy a terminar, el tiempo se va a cortar y voy a estar frustrada y sobre todo fallándole al Señor diciendo, úsame, pero Señor, primero están las cuentas, el contrato que tengo que pasar, las ofertas que tengo que hacer, primero está eso, Señor, pero úsame, que yo voy a estar disponible cuando termine todo esto. No, cuando termine, no. Primero lo que estoy llamada a hacer y después Dios emparejará todas las otras que tengo las cosas que hacer. Entonces, desde el principio de su ministerio terrenal, Jesús dedicó a la destrucción de todas las armas de Satanás. Él primero reveló el yugo del pecado, que lo encontramos en Juan. Perdonó todos nuestros pecados cuando fue a la cruz. Remarcó la condición del corazón en lugar del engaño de la apariencia exterior, que mucha gente la creemos santo, pero su corazón está completamente dañada. Entonces, mucha gente trata de guardar su apariencia como si Dios no conociera, como si Dios no viera lo que yo tengo acá adentro. A mí no me importa lo que piensen los demás, me importa lo que piense el Señor de mí y después sí me preocupo por lo que piensen los demás, pero primero no me voy a preocupar, ay, ¿qué dirán de mí? Entonces tengo que vestirme así o tengo que hablar así o que tengo... Pero por dentro mi corazón está lleno de odio. No, no importa tu exterior, porque cuando tu interior está hermoso, lo de adentro hermosea lo de afuera. No tengo que esforzarme para aparentar lo que no soy, porque Dios va a hermosear todo lo que hay afuera, porque lo que hay dentro está puro, está limpio para el Señor. El Señor sanó a los enfermos de las maldiciones de Satanás. El Señor levantó a las personas de los muertos. Satanás no quiere muertos y Él nos levanta. No solamente cuando estamos muertos físicamente, sino cuando hay mucha gente muerta espiritualmente, que es peor todavía. Entonces Él nos dice que Él nos levanta, nos resucita y nos hace poner un espíritu nuevo. Él libera a las personas de poderes demoníacos. Entonces, en resumen, podemos decir que Él destruye las obras de Satanás en los corazones, en las almas, en las mentes, en los cuerpos de los hombres y las mujeres. Dice que los ciegos ven, los cojos andarán, los leprosos son limpiados, los sordos oirán, los muertos serán resucitados y a los pobres se les anunciará el evangelio. Entonces todo lo que Satanás quiere hacer mal, Dios lo transforma en bien. Jesús solamente no destruyó las obras de Satanás, también expuso las estrategias del enemigo. ¿Y qué estrategias podemos decir que hay en el enemigo? Enseñó que los engaños de Satanás se incrementarían en los últimos tiempos, en los últimos días de la tierra. Y tú ves cuánto engaño hay en tantas iglesias. En la misma palabra de Dios hay demasiado engaño. Hay engaño por donde quiera. Por eso, hermano, hay que estudiar la palabra. Hay que instruirnos para no ser engañados. Él nos advirtió que sobre Satanás, que era capaz de destruir el alma. Si no cuidamos nuestra alma, que no entren cosas que no son agradables al Espíritu Santo, que no constrictan al Espíritu Santo, entonces Él va a destruir nuestra alma. Habló de la necesidad de atar al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. Antes de quitarle sus bienes, tenemos que aprender a atarlo, atar todas las maquinaciones que él tiene. Reveló cómo Satanás trata de evitar que la palabra de Dios sea efectiva en los corazones de los hombres. Es difícil ver cómo mucha gente que conoce de la palabra de Dios están atados.
porque no han aprendido a proclamar la palabra de Dios. No han aprendido a entender la palabra de Dios. Viven con miedos, viven con temores, viven con el no en la boca, viven que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Últimamente he optado por apartarme y no contender con estas personas cuando empieza el no, 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 no. Dice, no, si la palabra del Señor es sí, es vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi frase favorita, todo lo puedo hacer. Más todo me es lícito, más no todo me conviene, eso es otra cosa. Pero cuando quiero esforzarme, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Si algo me dice, no lo puedo hacer, yo sé que con Cristo yo lo puedo hacer. Si Él está a mi lado, no me diga algo que no puedo hacer porque es un reto que tengo cuando sé que Cristo está a mi lado. Así me cueste horrores, así me cueste trasnochar, así me cueste amanecer, digo, Señor, lo puedo porque tú estás conmigo, Padre. Así que como sea, averiguo, me pongo a leer, me pongo a instruirme, pero que lo hago porque tú me has dado. Empiezo a meterme la palabra. Tú me has dado un espíritu de vida, no un espíritu de cobardía. Yo no me puedo dar por vencido. Mira lo que pasa cuando tú te das por vencido fácilmente. Cuando tú dices, le das a tu cerebro una orden de no, no lo vas a poder hacer. Por más que te lleve de la mano y lo escriba y casi me caigo, lo escribamos juntos, no lo vas a, porque ya tú le mandaste la orden al cerebro de que no puedes. Y ya tú al Espíritu le dijiste, no puedo. Entonces, ¿cómo va a poder el Espíritu Santo? Es un caballero que nunca va a hacer algo que tú dices que no puedes. Él nunca te va a imponer. ¿Cómo es un caballero? Acepta todo lo que tú dices. Es bien cortés y galante. Entonces, si tú dices no, ok, es no. Pero si tú le dices, Espíritu Santo, yo no puedo, pero contigo todo lo puedo. Contigo Dios es conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces nada puedo dejar de hacer si tú estás a mi lado. Entonces es un espíritu de valentía que el Señor nos ha dado. No darnos por vencido. No existe un no. Solamente un no existe cuando tú guías al Señor y le dices, guíame bajo tu voluntad. Y si es no, ciérrame las puertas, pero muéstramelo tú, no por cobardía de no haber intentado, de no haber tocado, de no haber luchado. Dios quiere que tengamos un espíritu de lucha. Porque si no tenemos un espíritu de lucha, ¿cómo vamos a luchar contra las cosas que no vemos? Si no podemos luchar con las cosas que vemos. Si a todos le estamos diciendo no puedo, no puedo, quitémonos eso de nuestra mente, el no puedo, no existe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pégate esa frase en tu mente. Cada vez que llegue el no, que el enemigo te ataque con el no, no lo vas a poder hacer. Te está diciendo, tú no puedes. ¿Para qué intentas eso? Mejor vete a descansar, deja eso ahí. Eso te va a tomar mucho tiempo aprenderlo, te va a tomar mucho tiempo hacerlo, déjalo ahí. No, al contrario, más rápido voy y lo hago porque Él no me va a vencer. Él no va a robarme la bendición que Dios tiene para mí cuando yo me he esforzado, cuando he sido valiente. La bendición que tiene Dios es grande porque Dios bendice al hombre forzado y valiente porque son una de las promesas del Señor. Y también el Señor expuso a aquellos que no eran correctos con Dios como siendo de su padre el diablo. Muchas también Él expone a las personas que no hacen las cosas correctas. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra, dice el Señor, porque todas las obras saldrán a la luz. Así que no hagamos nada oculto, porque el que hace cosas ocultas solamente es el padre, el diablo. Y también reveló a Satanás como el príncipe del mundo. Sabemos que es el príncipe de este mundo y tiene potestad sobre esta tierra, pero Él ha venido a vencer el mundo. Así que no tenemos nada que temer. Hubo una gran división, aunque Jesús vino a traer la paz de Dios y la paz con Dios, su venida también trajo división.
Dice en Mateo 10, 34, 36, dice, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre. O sea, contra su padre el diablo, no contra nuestro padre o el padre de los cielos. Vine a traer enemistad entre el padre, que es el padre de esta tierra, el príncipe de este mundo, vino a traer la enemistad. Entonces, a la hija contra su madre y a la nuera contra su... Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que cuidémonos, todo el que quiera estar contra Dios es nuestro enemigo, pero no vamos a pelear con las fuerzas carnales, sino con las espirituales. Va a hacer que esos demonios o esas contradicciones se aparten de nosotros. Jesús dividió a todos los hombres en dos campos de batalla y no se puede ser neutral. Estás en un campo o estás en el otro, porque dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué dice el Señor? El que no es conmigo es contra mí. Entonces no podemos servirle a los dos, decir, no, pues Señor, estoy aquí, estoy allá. No, tú tienes que poner tu corazón en un solo lugar y basado en eso vas a trabajar. Pero no puedes estar quedando bien, como dice, ni eres frío ni eres caliente, por lo tanto le vomitaré. Dios no le gustan las cosas medias, Dios le gusta una cosa o la otra, pero no que le estés sirviendo en dos bandos. Jesús habló de la gran división en la historia en los dos caminos. Uno era estrecho y el otro era ancho. Advirtió sobre el engaño del camino ancho de Satanás, el cual muchos tomaron. Y a todos les gusta tomar ese camino. Muchas veces nosotros en la vida lo hemos tomado. Yo muchas veces lo tomé antes de realmente entregar la vida a Cristo, porque es el camino más fácil. Te lo pinta más fácil, pero el más costoso, porque te hace perder tu salvación. Y tarde o temprano ese camino fácil te pasa una cuenta carísima. Y sí que tuve que pagar una cuenta carísima por haber tomado el camino ancho, pero gracias a Dios nos da la oportunidad de volver a regresarnos y tomar el camino angosto. Mediante la historia del hombre rico y Lázaro podemos ver eso. Jesús removió el velo entre la vida y la muerte, les permitió a los hombres ver el resultado final de escoger un camino equivocado. El hombre rico cogió el camino equivocado de complacer a la carne, de vivir, y mira dónde fue a parar. Y Lázaro fue un pobre hombre que siempre escogió buscar el camino de Dios, pero tuvo su recompensa en el cielo, debido a que el enemigo está constantemente tratando de destruirnos, cumplir la misión a la cual él vino a este mundo. Durante su ministerio publicó muchas diferentes conspiraciones contra su vida, y al menos intentó que todos los planes del Señor fueran abortados. Y existen muchas estrategias bíblicas diferentes que pueden ser usadas en una guerra espiritual, pero el plan básico de la batalla para los creyentes es revelado al observar cómo Jesús trató con el enemigo. Entonces eso es lo que tenemos que ver, cómo vamos a tratar con el enemigo. El plan básico de batalla para la guerra espiritual está basado en 6 puntos principales. Si quieres, apúntalos, apréndetelos, lo que quieras. El primer plan que tenemos y arma es la palabra de Dios, la primerita. Sin la palabra de Dios no vas a poder pelear contra el enemigo. Delegación de poder y autoridad. Y vamos a irlos explicando cada uno. La oración, el ayuno, las llaves del reino y el nombre de Jesús. Estos son los 6 puntos principales que vamos a tratar para el plan de batalla. Y la palabra de Dios, ¿qué significa cuando él habla la palabra de Dios? Una confrontación directa entre Jesús y Satanás hubo cuando él trató de tentarlo, y vino durante un periodo especial que fue cuando él estuvo en el desierto. Y en este encuentro encontramos porciones principales
del plan de batalla espiritual que fue revelado, solo con la palabra, porque Satanás se sabe la Biblia de arriba y abajo. Él estuvo cuando se escribió, él se la tiene que saber para podernos hacer caer. Y trató contra Jesucristo, ¿qué más no hará con nosotros? Pero como el Señor nos enseñó, ¿cómo lo sacaste corriendo? Con la misma palabra. Primero él trató Satanás que convirtiera las piedras en pan. El poder de Jesús, el cual convirtió el agua en vino, seguramente podría haber convertido las piedras en pan ahí mismo. Pero hacer esto en esta situación habría sido actuar independientemente de Dios y usar su poder para beneficio personal. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da el poder en el Espíritu Santo, no podemos usar ese poder para beneficio personal. Luego Satanás trató de arrojar del pináculo del templo y dice, tírate a ver si Dios no mandará millones de ángeles para que te rescaten. Y podemos ver que ten en cuenta que Satanás dijo, arrójate. ¿Por qué? Porque Satanás no podía arrojarlo. O sea, bien que estaba ahí, lo hubiera podido empujar, pero él no puede hacer nada si él tiene un poder limitado. Él no podía hacer eso así. Él no puede tocar nuestras vidas si el Señor no se lo permite. Entonces, Satanás puede persuadirte de pecar, eso sí, pero no te va a obligar a pecar. Él te persuade, te muestra, te tenta, pero él no puede arrojarte al pecado. Como has aprendido, cada hombre es tentado cuando por medio de sus propios deseos. Él sabía que Jesús tenía hambre porque había pasado 40 días en el desierto. Dijo, por aquí me le voy. Él sabe qué necesidades tú tienes y por ahí te vas a tentar. Él no es forzado, sino él te va a seducir. Él no te va a forzar, te va a seducir. Si tú tienes una carencia en alguna parte de tu vida, él va por medio de esta a seducirte para que tú caigas en el pecado y pierdas todas las bendiciones. Satanás puede persuadirte a pecar. ¿Cómo has aprendido que cada hombre es tentado cuando sus propios deseos? Él no es forzado. En esta tentación, Satanás usó la palabra de Dios para fundamentar su apelación, pero no la aplicó correctamente. La aplicación errónea de la palabra de Dios es una estrategia fundamental de Satanás. Él, si tú no sabes la palabra, te la transversa para que tú caigas y creas otra cosa. En las dos primeras tentaciones dijo, si tú eres hijo de Dios, o sea, lo estaba provocando, si de verdad eres un hijo de Dios, porque tú lo que estás diciendo es que eres hijo de Dios. Haz estas cosas para probar que si eres hijo de Dios, imagínate. Así cuántas veces nos dice, a ver, si eres un hijo de Dios, pues haz esto, a ver, para si de verdad. Y para Jesús haber obedecido habría sido la misión que la verificación por el Padre de su vínculo de hijo era inadecuada. Entonces él no tenía que probar nada porque él era el Hijo de Dios. Dios ya había hablado desde el cielo y había confirmado en este Hijo, el cual tengo complacencia. Cuando él se bautizó, ya él lo había hablado y no tenía que demostrar nada. Así que Satanás siempre centra sus ataques en tu relación con el Señor. Siempre va a mirar qué relación tiene contigo el Señor y va a atacar por medio de eso, decirte, tú no eres una hija, mira todo lo que fallas, mira todo lo que haces, mira, siempre va a tratar para que tú te alejes y te sientas pecadora o pecadora y te alejes de la presencia de Dios. La tentación final fue un intento de recibir la adoración, porque si él lograba quitar la adoración del Padre, dice, aquí está perdido completamente. En respuesta, Satanás le entregaría a Jesús todos los reinos del mundo y se lo podía entregar porque él es el rey de este mundo. Pero a Jesús no le interesaba nada de eso. ¿Cuántas veces, mira, cuántas veces Satanás te ofrece todo eso y tú lo aceptas? Cuando te ofrece un trabajo para que tú no asistas a la iglesia, te está ofreciendo los reinos de este mundo y tú fácilmente caes, tú fácilmente lo aceptas.
Y mira cómo te está tentando y tú no te das cuenta. Cuando dejas de hacer las cosas del Señor porque las cambias por otra cosa, te está tentando para que tú no le sirvas al Señor. Te está mostrando, entonces te está mostrando los reinos de este mundo y tú estás eligiendo los reinos de este mundo. Morir a la carne no es fácil, decir no, Señor, primero, así no tenga ganas, así me cueste, así tenga, primero yo me voy a servirte. Así sea el día que más dinero hago, yo salgo a las 2 de la tarde de mi trabajo y me vengo a las 2 porque yo tengo que estar temprano en la iglesia. No me vas a quitar la bendición. No voy a dejarte cambiar dinero por servirte, porque tú eres mi proveedor. Tú eres el más interesado en que si tú tienes un buen trabajador, ¿qué haces cuando tú tienes un buen empleado? Lo bendices porque no quiere que se te vaya, ¿cierto? Le das bendiciones, le das lo que Él te pide. Así hace el Señor, no porque me necesite, no, porque simplemente Él ve un corazón dispuesto, un corazón disponible. Dice, bueno, mi hija o mi hijo está disponible para mí, es un buen trabajador en mi obra. Yo lo voy a bendecir por el corazón y la disposición que Él tiene para mí. Voy a bendecirlo para que Él no se esforce ni sienta que es con su fuerza, sino que entienda que es con mi fuerza, que todo lo hago posible por Él. Entonces no te dejes de seducir por las artimañas de Satanás, que dice, no, yo escucho por Facebook, yo prendo. No es lo mismo porque la palabra fue clara, volvemos a lo mismo, a la palabra congregados, dice la palabra. Si no, Jesús hubiera dicho, congréguense cada uno en su casa y no vengan a la sinagoga. Jesús iba todos los sábados a la sinagoga como de costumbre y vaya a saber si iba más días a la sinagoga, pero Él estaba sirviendo. ¿Y qué le faltó al Hijo del Hombre? No le faltó nada. La gente siempre le estaba dando. No estoy diciendo que vas a vivir de lo que... No, porque el que te va a proveer a ti es Dios. El que te va a proveer a ti es el Señor. Esa es la confianza absoluta que le tenemos al Señor. Que le servimos y Él va a proveer toda más. Dice que Él nos dará más de lo que necesitamos. Entonces no te dejes tentar de esa forma que Él te quiere mostrar las cosas de este mundo para que te aparte. Cada vez pregúntate tú, ¿esto que me está mostrando pertenece al reino de Dios o al reino de Satanás? Si me está deteniendo a hacer algo para Dios, entonces estoy trabajándole en este momento, estoy aceptando la adoración hacia Satanás. Y en estas tres situaciones de tentación puedes ver las fuerzas del mal del mundo, la carne, el diablo batallando contra Jesús. Jesús confrontó las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. La Biblia es muy importante, es un arma espiritual, es nuestra espada, es nuestra armadura. Y después vamos a ver la espada del Espíritu Santo en capítulos más adelante. Y la palabra de Dios es el único manual divinamente inspirado para la guerra espiritual. Otros libros son útiles solamente a medida que van con la armonía de la palabra de Dios. Y al confrontar las tentaciones de Satanás, Jesús usó esa palabra. Jesús citó las Escrituras específicamente para esa batalla, específicamente lo que necesitaba decir para eso, porque qué tal que hubiera respondido otra cosa que no venían con el tema, pues el otro se iba a reír, pero citó los pasajes que iban y eran pasajes del Antiguo Testamento. Muchos dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, eso es otra cosa, otro tema, pero no, él citó cosas del Antiguo Testamento, porque los dos van ligados, el uno no puede estar sin el otro. Jesús dijo, está escrito. Cuando usa las escrituras específicas, asegura de que están en balance con el resto de la palabra de Dios. Deben ser vistas en su contexto, en su armonía, una palabra revelada por Dios.
Tienes que usar efectivamente esa palabra para esa guerra espiritual. Debes conocer la palabra de Dios, debes estudiarla, debes meditarla, debes memorizarla, porque si en ese momento, yo sé que en la Biblia hay algo de eso, espérate un momentico y la busco, Satanás, porque no me la sé. Entonces, mientras que la está buscando, si es que la encuentras, porque si no andas con la Biblia, pues peor aún, ahí hizo lo que quiso contigo. Entonces la palabra de Dios hay que memorizarla y escrito está. Él siempre, Jesús le decía, escrito está. Jesús dice, la palabra dice, la Biblia dice. Entonces siempre tenemos que decirle que de dónde viene. Y muchas derrotas en la vida provienen porque desconocemos la palabra de Dios, porque desconocemos las promesas del Señor. Entonces Jesús le respondió, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Está en Mateo 22, 29. Erráis ignorando. Cuando ignoramos, dice que por desconocimiento, por ignorancia perece el hombre. Somos ignorantes en el área que desconozcamos. No te sientas mal si alguien te dice ignorante, porque yo puedo ser ignorante en cosas de astronauta. Soy ignorante porque no tengo ni idea de eso. Soy ignorante en muchas áreas de la vida, pero no quiero ser ignorante en la palabra de Dios. Así que tú dile, Espíritu Santo, no quiero ser ignorante en tu palabra. Ayúdame a entenderla, ayúdame a meditarla, ayúdame a memorizarla para yo poderme defender de las terribles acechanzas del enemigo. Y en la delegación, la segunda fuerza de poder que nos da es tener un poder delegado y autoridad. ¿Qué quería decir con esto el Señor? La segunda parte de esa batalla está basada en el poder y la autoridad sobre Satanás, el cual Dios nos delegó a nosotros. Sí tenemos autoridad sobre él cuando caminamos en el Señor. Y en Lucas 9:1 lo encontramos. Reuniendo a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. No tenemos esa autoridad cuando no tenemos relación con el Padre. La autoridad se nos es dada cuando tenemos la relación con el Padre. Cuando tú estás en una compañía, volvamos y digamos, a ti te dan autoridad y tienes las llaves y tienes toda la autoridad cuando tú estás dentro de la compañía, perteneces a ella. Pero qué tal que le vas a dar las llaves y la autoridad a un extraño que está pasando por ahí, ¿no es cierto? Entonces Dios nos da esa autoridad cuando tenemos una relación con Él. Para echar demonios fuera, tú no necesitas llamar a tu pastor, tú no necesitas llamar a la hermanita. Tú tienes la autoridad para echar los demonios fuera. Tienes la autoridad para sanar enfermedades. Pero ¿sabes por qué no tienes la autoridad? Porque no tienes una relación estrecha con el Espíritu Santo. Si tú no tienes esa relación, pues no tienes autoridad de hacer nada. La autoridad y el poder son dos cosas diferentes. Considera el ejemplo de un policía. Él tiene una insignia, un uniforme, que esos son símbolos de autoridad, ¿cierto? Mucha gente se lo toma prestado de alguien y se lo pone y la gente lo ve, uy, es un policía, tiene autoridad. Ya hay autoridad nada más con solo portar eso. Pero su autoridad viene a causa de su posición en el gobierno. Pero puesto que no todas las personas respetan la autoridad, el policía también lleva un arma y el arma es su poder. Entonces, ¿cuántos nosotros nos da la autoridad? Pero ¿cuántos tenemos el arma del poder? Y el arma del poder, vuelvo y le digo, es el Espíritu Santo. Tu autoridad sobre el enemigo viene mediante Jesucristo que dejó al Espíritu Santo y tu posición ante Él como creyente. Tu poder sobre el enemigo viene mediante, vuelvo y te lo digo, del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a tener ningún poder. En Lucas 24:49 nos lo dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido desde el poder de lo alto, seamos investidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros buscamos la comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuántos realmente buscamos ese tiempo
para aprender a conocer al Espíritu Santo y dejarnos invadir del Espíritu Santo. Aprendamos a hablar con el Espíritu Santo. Aprendamos a sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir que hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Que lo hemos sentido, que lo hemos vivido, que hemos sido guiadas por Él o guiados. Así como el policía debe tener tanto autoridad como el poder para que podamos ser efectivos, algunos creyentes reciben la autoridad mediante la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando te bautizas, tienes esa autoridad y su posición en Cristo, pero nunca siguen adelante para recibir el poder. Mira que son dos cosas distintas. Jesucristo recibió al Espíritu Santo cuando se bautizó, lo recibió y nada más. Pero el poder del Espíritu Santo lo recibió cuando estuvo en el desierto. Y dice que fue embestido y salió con el poder del Espíritu Santo cuando Satanás lo atacó y él venció la tentación. Fue lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, mientras tanto, tú no sepas vencer las tentaciones y pasar tu desierto, no vas a poder recibir el poder del Espíritu Santo, el cual ha de ser combinado con la autoridad que ya se te ha dado, y así vas a poder tener una guerra efectiva. El poder de Jesús dio es el poder para propósitos efectivos. ¿Qué propósito nos dio para ese poder? Poder sobre el enemigo. Tenemos poder sobre él. Poder sobre el pecado. Dice que al decir esto sopló y les dijo: recibí al Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados y les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Nos dio que recibiéramos ese poder del Espíritu Santo. Nos dio poder para extender el Evangelio. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si no ha sobrevenido, no podemos tener ese poder. Y me seréis testigos en Judá, en Jerusalén, en todos los confines de la tierra. ¿Cuántos estamos siendo testigos? Testificar es ir y hablar de lo que hemos visto. Testificar es decir lo que hemos vivido. Pero si no tienes una relación con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a testificar si no has tenido ninguna experiencia con Él? Tienes que someterte a tener esa relación con Él para poder ser testigos. Dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre ti, y ahí vamos a ser testigos en todos los confines de la tierra. Otra de las cosas que Él nos dejaba, la oración. La oración es la tercera parte del plan básico de esta batalla. Aquí es una detallada referencia para que podamos definir lo que es una oración. La oración es una comunión con Dios. Toma diferentes formas, pero básicamente ocurre cuando el hombre habla con Dios y Dios habla con el hombre. ¿Qué es una conversación? Mucha gente ora y solo: Padre Santo, gracias por todos los pecados, gracias, bendícenos, llénanos, cúbrenos, protégenos y amén. No, la oración es una conversación con Dios. Y tú, cuando conversas con alguien, tú en esa media de la conversación, tú tienes una respuesta de la otra persona, ¿cierto? Porque entonces, si no, ¿qué estás haciendo? Si tú estás conversando y nadie te está respondiendo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que tener una conversación, es hablar con el Señor. Qué lindo es todo el día meditar en la palabra de Dios, hablarle: Señor, mira, hoy estoy pasando esto, Padre, mira la situación, ¿qué hago, Señor? Espíritu Santo, muéstrame qué quieres que responda, qué quieres que haga, qué camino voy. Mira, el día de hoy me siento así, Señor, estoy pasando este problema, esta circunstancia. Y calla y deja que el Señor responda. Es conversar con Él. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, habla de aquí adentro de tu corazón y puedes hablar con el Padre y puedes pasar horas y horas hablando solo con Él. Pero cuando tienes ese tipo de oración, Señor, ya a los 10 minutos estás cansado, ya a los 15 minutos ni llegas hasta ahí, a los 3 minutos y ya oraste demasiado. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos con el Señor, hablar
con Dios. La oración es descrita como una invocación del nombre del Señor, un clamor al Señor, acercarnos a Dios y aprender a conocer ese Espíritu Santo, a buscarlo, a levantar nuestra alma, a glorificarlo, a derramar nuestro corazón, a clamar al cielo, a implorarle al Señor por las cosas que tenemos necesidades o un pueblo tiene necesidades, a buscar su rostro, a buscar hacer súplicas como quizás las hacía Job o como las hacía Jeremías. Dios pasó Jesús una vida en oración. La oración de Jesús fue una de las estrategias que él tuvo para poder vencer al enemigo. ¿Y qué estrategia usó? Jesús usó la oración como una prioridad. Oró en cualquier momento del día, no solo en la mañana o en la noche, todo el día está hablando con el Padre. Tuvo prioridad sobre el comer. A veces nos olvidamos al comer, orar y darle gracias al Señor. Tuvo prioridad sobre los negocios. ¿Cuántas veces ponemos cada negocio, cada herramienta que nos da el Señor, cada cosa, lo ponemos en las manos de Él? La oración acompañó cada evento de importancia, lo acompañó en los eventos del bautismo, durante el primer viaje ministerial, oró ante la elección de sus discípulos, él oró después de alimentar a los 5,000 familias, oró después de la alimentación de los 4,000, también oró ante la confesión de Pedro, oró ante la transfiguración, oró de regreso de los 70, también oró en la tumba de Lázaro, oró la bendición de los niños, él oró la llegada de los griegos, oró por la venida del Espíritu Santo, ante su ascensión cuando iba a subir al cielo, les enseñó el Padre Nuestro, y mire lo lindo que es el Padre Nuestro, no es repetirlo, es entender lo que quería decir ahí. La oración que enseñó Jesús está registrada en Mateo 6, 9 al 13, medita la que era lo que el Señor quería hacer ahí. Y según Pablo, él nos exhorta a los creyentes a orar siempre con toda oración. Otra traducción en la Biblia dice orando en todo tipo de oración. Esto se refiere a los niveles y los tipos de oración que debemos tener. Hay 3 niveles de oración: para pedir, para buscar y para golpear. Dice la palabra: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Mucha gente no sabe pedir, mucha gente ora sin saber pedir, porque tenemos que pedir según la voluntad del Padre. Tenemos que buscar esa voluntad, porque si no buscamos no hallamos. Y llamar, tenemos que llamar al Espíritu Santo para que Él abra, porque todo aquel que pide recibe, dice el Señor, todo aquel que busca halla, y al que llama se le abre. Entonces ese es el primer nivel de oración, es simplemente presentar un pedido al Señor, recibir una respuesta inmediata. En el orden a recibir es dependiendo de la condición en que pidas, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice Santiago. Tenemos la poderosa arma espiritual de la oración, pero muchos no la usamos. Ellos no piden y por causa de esto no reciben. Pero para poder pedir tenemos que saber cómo pedir. Tú no llegas a pedir a una tienda ¡ey! A los gritos, y me entré como si todo te lo merecías. Tú pides el por favor, me da esto, por favor, me da lo otro. Bueno, Dios también tiene códigos para saber pedir. Entonces buscamos un nivel profundo de oración. Este nivel de oración es que las respuestas no son tan inmediatas, quizás hay que esperar un tiempo, pero tenemos que tener la paciencia. Los 120 se reunieron en el aposento alto, donde continuaron en oración como un ejemplo de buscar el Espíritu Santo. Estos hombres y mujeres buscaban el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y siguieron buscando hasta que eso se cumplió en su vida. Así que si oraste una vez y no se cumplió, ya no, Señor, no quiere y ya no, sigue, persevera hasta que Dios decida entregarte lo que le has pedido. El golpear es un nivel más profundo de oración. Es oración persistente cuando las respuestas se retrasan en llegar. Eso lo podemos ver en la parábola de Lucas, de 11, del
5 al 10. El nivel de golpear es un nivel más intenso de guerra espiritual. Daniel también tuvo una guerra espiritual en la oración y decía que continuó golpeando a pesar del hecho que no veía resultados visibles, ya que Satanás estorbaba la respuesta de Dios. Golpear es que no es que cojo a golpes, es tener una intercesión fuerte con el Señor. Y podemos ver los tipos de oración que Dios nos manda. Hay varios tipos de oración que lo podemos ver en Mateo. Dice el tipo de oración de alabanza y oración. Entras en la presencia del Señor con alabanza y con adoración. Entras por las puertas de mis atrios con alabanza, dice el Salmo 100. Adoración es rendir honra, devoción. Alabanza es acción de gracias, de una declaración de gratitud al Señor. Por esto a veces no entramos correctamente, porque no entramos con un corazón agradecido. Hazte orar a Dios en espíritu y en verdad nos pide el Señor con cantos, con alabanzas audibles, cuando le alabamos, le cantamos con gritos indecibles, dice, con levantamientos de las manos, con aplausos, con instrumentos musicales, puestos de pie, saltamos, le alabamos en postración, en arrodillamiento, en acostarnos así postrados ante la presencia de Dios. Dice que el guerrero de Dios en el mundo de los espíritus es mostrado en el Salmo 149, exalten a Dios con sus gargantas, con su espada de 2 filos en sus manos. Y es triste ver muchas veces en la iglesia, ni se mueve, a duras penas hacen palmas, no se gozan. Y todo esto lo encontramos en Salmos, en Marcos, en Crónicas. Está todo esto en Timoteo, cómo realmente debemos alabar al Señor. Así que la próxima vez que usted vaya a su iglesia, sáltenle de alegría, dánsele. A veces la gente dice, está loca, mira lo que está haciendo. ¿Saben por qué? Por ignorancia, porque si estudiaran la palabra entenderían que a Dios se le alaba de esa manera y no criticarían. Porque el que critica es el que menos estudia en la Biblia, porque el que entre más tú estudias la Biblia, más te callas la boca y menos la abres para criticar al que realmente está sirviendo al Señor. Al contrario, te sumas para ser parte de eso. Así que la próxima vez que tú vayas a tu iglesia, alábale con gozo, salta, remolinea, gózate en la presencia del Señor, porque un espíritu pacífico no le gusta al Señor. Él dice que Él quiere un espíritu violento, y los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Así que acuérdate que si tú quieres arrebatar el reino de los cielos, tienes que ser una persona violenta en las cosas que hace, apasionada por lo que hace, apasionado por lo que estás haciendo. Disfrútalo, vívelo, alábale, dánzale, salta, revolotea, gózate en la presencia del Señor. Un compromiso, debemos tener compromiso. Esta es una oración comprometiendo tu vida a la voluntad de Dios. Incluye oraciones de consagración y dedicación. Una oración donde yo consagro mi vida a ti, donde yo entrego lo que soy a ti, Padre, para que sea usado, pulido de la mejor manera, para que esa vasija esté puesta delante del Rey. Hay una oración de petición. Las oraciones de peticiones son pedidos. Los pedidos deben ser hechos conforme a la voluntad de Dios revelada en la palabra. No tu voluntad, Señor, dame carro, beca, dame plata, dame. No, son peticiones que edifiquen el cuerpo de Cristo. Peticiones que edifiquen lo que Dios sabe de qué tenemos necesidad. No podemos estarle pidiendo, dame casa, dame gas. No, cosas que edifiquen el espíritu, porque Él sabe lo que yo tengo necesidad de las cosas materiales. Y Él me dice, así como prospera mi alma, va a prosperar todas las cosas que yo hago. Si mi alma no prospera, pues Él no me va a prosperar. Pero a medida que mi alma va prosperando, Él me va prosperando en todas las cosas. Así que preocúpate a que tu alma prospere, de saber, de conocer
de hablar con el Señor. Las peticiones pueden estar, los pedidos deben ser hechos conforme a esa voluntad revelada. Las peticiones pueden estar en el nivel de pedir, buscar o golpear. Súplica es otra palabra, este tipo de oración cuando le suplicamos por la vida de alguien o nuestra vida o por salud. La palabra súplica significa implorar a Dios, humillarnos, un ardiente deseo de orarle y de Señor, por favor, si te place, si es tu deseo, ayúdame con esto. La cuarta es una oración de arrepentimiento y confesión, una oración que nos permita arrepentirnos de nuestros pecados. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La intercesión que nos manda el Señor a interceder es otro tipo de oración. Un intercesor es aquel que toma el lugar del otro y pide por el caso de otra persona. Cuando oramos por otra persona, intercedemos por ella ante el Padre. La Biblia registra que en un tiempo Dios miró la tierra y vio que no había ni un intercesor, que no había ningún justo. Vio que nadie, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y vio que nadie, dice en Isaías 59:16, vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Cuando Dios vio que no había un intercesor, Él suplió la necesidad y envió a Jesús. Pues había un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese llamado Jesucristo. El abogado, tenemos abogado en el cielo. Él está siempre abogando por todas las cosas. Él siempre está intercediendo en una guerra espiritual. La guerra espiritual es orar a Dios a favor de otra persona. Algunas veces el intercesor ora con entendimiento, intercede con tu propia lengua, con tus propias palabras, está intercediendo. Como dice el Señor, hagan rogativas, oraciones de peticiones, de acción de gracias para todos aquellos que tienen autoridad. En otras ocasiones la intercesión es hecha por el Espíritu Santo. Puede ser que con gemidos resultan de una persona, de una carga espiritual. Puede ser una que hablamos con el corazón al Señor, una intercesión al Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede, dice, con gemidos indecibles ante la presencia del Padre. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo habla por medio de ti, orando directamente a Dios conforme a la voluntad de Dios. Y tú entiendes que este tipo de intercesión es la verdadera intercesión que debemos tener. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y aprendemos a pedir como nos conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo encontramos en Romanos 8:26. Este es el nivel de oración más profundo, intercesora y el más efectivo en la guerra espiritual, cuando el Espíritu Santo hablando, cuando estamos sometidos ante el Señor. Y el modelo de oración que el Señor dejó en el ministerio terrenal, dice, uno de los discípulos le dijo, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos no preguntaron cómo predicar o realizar milagros, sino que les dijo, enséñanos a orar. ¿Y qué fue lo que produjo esto? Un efecto visible de oración en la vida del ministerio de Jesús. Los discípulos habían presenciado los poderosos resultados de espirituales cuando oraba. Y el modelo de oración, vamos a desglosar lo que fue el Padre Nuestro, lo que Él les enseñó. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con una alabanza y una adoración. Así que cada vez que tú empieces a orar, vas a empezar primero que todo no a pedir ni a dar gracias. Alabanza y adoración. Padre, tú eres lo más hermoso, tú eres lo precioso, tú eres mi Salvador, tú eres el gran yo soy. Alábalo, adóralo antes de someterte
a la siguiente parte. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre, venga a tu reino. Primero Jesucristo lo alabó. Luego dijo: hágase su voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Es un compromiso. Es una confesión: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Lo que quieras hacer conmigo, Señor, que se haga tu voluntad. Luego vino una petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí vienen las peticiones. Vamos a pedirle después que hemos hablado, hemos tomado un compromiso con Él, lo hemos alabado. Ahí sí vamos a pedir las peticiones, las súplicas. Entonces luego sigue la confesión y la intercesión a esa petición, que decía: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí sí vamos a pedir: Señor, te pido por esta situación, clamo, intercedo, Señor, ayúdame. Si estoy pasando por una situación difícil o estoy siendo tentada, ayúdame, Padre Santo. Dame las palabras, la convicción de... Ahí vas a pedir todo lo que hay en tu corazón conforme al Espíritu Santo, no con tus deseos. No, dame. No, dame cosas que te edifiquen espiritualmente. O pide cosas para los demás que edifiquen espiritualmente. Y terminamos otra vez con una alabanza y otra adoración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Entonces ahí puedes encontrar en Mateo 6, 9, 13 la oración del Espíritu Santo. Yo siempre me guío por el ACTS: adoración, confesión, acción de gracias, súplicas, y volvemos a la adoración. Así que cada vez que voy a orar, yo estoy fijándome que estoy cumpliendo todo eso, para que no empezar con cosas que no es. Y entonces, ¿cómo orar? Busca cada una de las siguientes. Hay muchas referencias en la Biblia que nos pide cómo orar, para una oración hecha hacia Dios, como oró Daniel, para orar con entendimiento, para orar como el Espíritu. En Romanos 8:26 puedes ver cómo se ora en el Espíritu, orar conforme a la voluntad de Dios, orar en secreto, que también Dios manda, orar siempre, continuamente, orar sin cesar, conforme orar con un espíritu perdonador, orar con humildad en Mateo 6:7. Orar fervientemente en Santiago 5:16, orar con sumisión a Dios, Lucas 22:42, y usar estrategias de atar y desatar en la oración, y lo encontramos en Mateo 19. Tenemos que aprender a atar y desatar las cosas. Estoy repasada, pero quiero terminar este tema. Yo creo que no lo vamos a terminar, todavía falta mucho. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Entonces la próxima semana vamos a ver los obstáculos de la oración, las promesas de la oración, por qué cosas debemos orar y cómo vamos a hacer ese tipo de oración. Entonces, así que mejor la dejamos. Este tema es demasiado extenso porque se refiere el plan de Dios para esta batalla, y dentro de esos planes de Dios, uno de los más importantes es la oración. Luego vamos a tener que ver el ayuno, y también tenemos que entrar a entender un poco cómo es el ayuno que Dios nos pide. Entonces mejor dejamos así, si no nos vamos a llevar otra hora y media y todo el día, y no vamos a terminar. Así que me van a decir: esta mujer, Dios mío, no hay quien en la calle. Bueno, hermanos, vamos a saludar los que tenemos acá en la radio. A mi mamá, que Dios la bendiga, dice lindo mensaje, mucha edificación, que Dios te siga bendiciendo. Gracias, madre. Saludos a nuestra hermana Mauri Olea desde California, a nuestro hermano José, bendiciones, y a todos los que están conectados y que no los puedo ver, y sé que están ahí. Que Dios los guarde y los bendiga. Llénense de palabra, no hay otra forma más que escuchar. Mire, a veces somos soberbios cuando no queremos escuchar a otras personas. Estamos tan ocupados que a veces mucha gente entra, escribe y se va. Se desconecta. Como decía, aquí estoy. A mí no me importa quién esté, a mí me importa que recibas
que realmente lo que Dios te está dando es lo que realmente cuenta que recibas, porque al fin y al cabo todo es para la edificación del reino de Dios. ¿Y a quién yo quiero engañar? ¿A quién yo quiero poner? No podemos engañar al que está en los cielos. Así que eh, a mí se me hacen cortas las horas. Quisiera todo el día estar escuchando palabra de Dios. Mientras trabajo todo el día tengo la radio, tengo prédicas. A veces mientras que están las alabanzas pongo otras prédicas porque quiero estar llena del Espíritu Santo. Quiero tener el poder del Espíritu Santo, pero para poder tener ese poder del Espíritu Santo tengo que sacrificar la carne, tengo que llenarme mucho de palabra, entendimiento del Señor, no solo leer y no entender, sino entender y ser guiados por el Espíritu Santo, entender la comunión con el Espíritu Santo. Y, y los invito a que estudien más, que mediten más la palabra, se llenen más, no sigan viviendo tanto para la carne, no sigan viviendo tanto para sus deseos, para su trabajo, para todo es más importante que el Señor. Reflexionen en su vida y diga cuánto tiempo realmente yo le dedico a estar lleno mi vaso del Espíritu Santo. No es que tengas que estar arrodillado todo el día, ¿no? Porque muchas veces oramos y no necesariamente tenemos, como vimos, hay diferentes tipos de oración. Podemos estar orando cuando estamos en camino en nuestro carro, estamos hablando con Dios. Cuando estamos en nuestro trabajo, estamos hablando a Dios. Estamos hablando con Él cuando ponemos una prédica y Él nos responde. Estamos hablando con Él cuando estamos leyendo su palabra, cuando tenemos una conversación tú a tú. En estos momentos yo estoy hablando con Él porque estoy hablando su palabra y Él me está respondiendo cosas que no sabía, que le he preguntado. Entonces simplemente ten un corazón dispuesto, un vaso dispuesto al servicio del Señor. Si no estás dando un paseo, como dicen en el liderazgo, el líder que no tiene seguidores, que no tiene, está dando un paseo, no está haciendo realmente ejerciendo su liderazgo. Entonces, si tú realmente estás ejerciendo tu liderazgo en el Señor, lo que Dios te ha llamado a hacer, instrúyete como primera medida, no solo con lo que te da el pastor, porque no alcanza el tiempo para tantas cosas que hay en la palabra. No le alcanza al pastor el tiempo. Tú mismo tienes que buscar instruirte. Tú mismo tienes que buscar llenarte del Espíritu Santo, porque no vas a tener la manifestación del Espíritu Santo en tu vida si tú no buscas e inviertes tiempo en Él, porque Él no se va a manifestar en un corazón que no esté dispuesto ni un vaso dispuesto para ser lleno. Si yo te digo, lléname este vaso, es porque tengo la vasija vacía y disponible, ¿cierto? Pero no le diga lléname el vaso de agua y no tengo, ¿y de dónde te lo he hecho? Ay, no tengo dónde. Pues es lo mismo, ten tu vasija limpia, vacía de todas las cosas malas, sácalas para que el Espíritu Santo pueda llenarte, pueda llenar ese vaso y puedas tener el poder del Espíritu Santo para llevar tu vida a otro nivel. Si es lo que quieres servirle al Señor, y si no es lo que quieres, pues sigue viviendo tu vida como la llevas. Total, Él no te va a obligar nunca a nada, no va a presionarte a nada porque no lo hace. Él solo tiene dos caminos, somos nosotros los que necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros, somos nosotros que necesitamos todas las cosas todas las promesas que Él tiene, las necesitamos. Así que están ahí, están en la Biblia, solo ve por ellas, pero no son gratis. Tienes que pagar un precio de devoción, adoración, obediencia, amor, entrega, disponibilidad a nuestro Señor. Cuando estés dispuesto a pagar ese precio, mira, la vasija va a ser completamente llena. Todas tus necesidades serán suplidas y todos los ángeles estarán a tu disposición para cumplir el llamado de lo cual Dios te trajo a esta tierra. Así que te dejo que medites en esa palabra esta semana y la próxima semana seguiremos tratando esto que más Dios nos trae. Espero que tengas una semana muy bendecida. Mañana, si quieres, te esperamos en el ministerio. Estaremos a las 10:30 por Facebook Live si no puedes llegar.
Si estás aquí, pues sería muy triste que no llegues porque no quieres pagar el precio, pero si no estás, pues no hay otra opción, pues gracias a Dios por la tecnología, cuando no se puede hacer, es una bendición, pero también es una tentación cuando podemos hacerlo, pero no nos queremos forzar. Entonces, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios siga bendiciendo tu vida grandemente en todas las áreas, que tú puedas sentir el Espíritu Santo obrando sobre ti, llenándote de ese poder, renovando esas fuerzas, ese deseo de servirle a nuestro Padre, de amarlo, de buscarlo con sinceridad y pedirle al Señor que quite todas las cositas que se van pegando que no son agradables para Él, que nos las quite para poderle servir con un corazón limpio, puro, amable, amoroso y tierno, como un buen perfume a los pies del Padre. Así que los dejo, nos vemos la próxima semana. Los voy a dejar con una hermosa alabanza como de costumbre. Déjenme la busco a ver por dónde está, por dónde la tengo. Y que Dios, Jesús es mi libertador. También es bien linda esta alabanza. Jesús es el que nos liberta, Jesús es el que nos cuida, el que nos llena de todo. Así que a nuestro Jesús sea la gloria y la honra. Nos vemos la próxima semana. Seguimos con el tema Plan de Dios para la batalla. Y más adelante vamos a tener temas muy buenos de cómo vamos a invadir, cómo vamos a pelear, temas que nos van a servir mucho para la guerra que estamos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Los espero viernes a las 9:30 por el mismo canal Radio Fe Atlanta, la voz de Dios para el mundo. Así que nos vemos. Que Dios te guarde, te bendiga y te cuide todos los caminos y a tu familia. Así que los dejo.